Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al caza soviético Mikoyan Gurevich MiG-23. El Mikoyan Gurevich MiG-23 es un avión de caza con ala de geometría variable para misiones en todo tipo de condiciones meteorológicas. Fue diseñado por la empresa Mikoyan Gurevich en la Unión Soviética y se considera que pertenece a la tercera generación de cazas, junto a cazas similares soviéticos de la misma época como el MiG-25 Faxva. Fue el primer avión de combate soviético con radar de mirar y disparar por debajo del caza y misiles con capacidad operativa más allá del alcance visual. Su desarrollo comienza en 1961. Sus requerimientos técnicos supusieron un gran salto tecnológico para la industria aeronáutica soviética. Dentro de los requisitos de diseño estaba poder despegar desde pistas reducidas, llevar el doble de carga del MiG-21 a la misma distancia o tener el doble de alcance del MiG-21. Llevar un radar con capacidad de mirar y disparar por debajo del caza. Poder realizar intercepciones volando a máxima velocidad a unos 200 kilómetros de distancia de su base. Realizar misiones de superioridad aérea, intercepción, ataque al suelo e interdicción naval. Además de superar a los cazas europeos en servicio en aquel entonces, como el F-4 Phantom, F-104 Starfighter, Mirage 3, Mirage F-1. Y hacer frente a la nueva generación de cazas de cuarta generación Mirage 2000, F-16 Fighting Falcon, F-18 Hornet, F-15 Eagle y al formidable caza naval F-14 Tamkar. Para cumplir con estos requisitos se eligió el uso de un ala de geometría variable. Estas alas cambiaban su geometría accionadas hidráulicamente desde los 16 grados hasta los 72 grados de aflechamiento. Con las alas extendidas el MiG-23 podía realizar despegues y aterrizajes cortos y con las alas en su máximo ángulo de aflechamiento podía alcanzar y maniobrar a velocidades de Mach 2. Además contaba con superficies traseras en flecha y un complicado tren retráctil en el fuselaje que le permitía operar en pistas poco preparadas. Sus primeras pruebas revelaron algunos problemas de control y estabilidad en maniobras a altas velocidades. Se introdujeron drásticas correcciones en el diseño antes de su producción en serie. Su producción comenzó en 1969, y en los años 70 era incorporado en masa al arsenal de la URSS y de sus aliados, hasta que se dio fin a su producción en 1985, luego de fabricarse 5.607 ejemplares. El armamento principal para las tareas de combate aéreo estaba constituido por misiles R-23 con un alcance de 33 kilómetros o R-24 de hasta 50 kilómetros, y por el R-60, primer misil de tercera generación en entrar en servicio en el mundo, disponible desde 1973 y a partir del MiG-23M. Este misil de tercera generación le daba cierta ventaja sobre los cazas de la OTAN en las peleas de perro hasta la entrada del misil AIM-9L. Los primeros ejemplares recibieron el radar limitado S-21, que también equipaba a los MiG-21 de última producción. Estos aparatos son conocidos como MiG-23S. A partir del MiG-23M, se comenzó a utilizar el radar Safir-23 LOD que le permitía detectar objetivos hasta una distancia de 55 kilómetros y emplear los misiles R-23R. También estaban dotados de un buscador infrarrojo pasivo de 30 kilómetros de alcance máximo, para detección calórica de blancos. Es importante mencionar la combinación radar más buscador y R, pues el único caza occidental que operaba con un buscador de tal tipo era el F-14. El buscador y R podía ser utilizado tanto para detectar blancos enemigos de forma paralela como independiente, así como para la navegación en caso de fallo del radar. Desde el comienzo de su construcción se desarrollaron muchas versiones que mejoraban sus capacidades con el paso de los años. Los MiG-23MS Flaagar E y MiG-23MF Flaagar B fueron las variantes de exportación a los países del Pacto de Varsovia y aliados. Entró en producción a partir de 1975 y fue exportado a casi todas las naciones del Pacto de Varsovia. El MiG-2398 fue una actualización a las versiones MiG-23MLD y MiG-23P, y está diseñado para darle al caza capacidad de ataque aire-aire diurno-nocturno en cualquier condición meteorológica, y de ataque a tierra con armas guiadas y no guiadas. La actualización consiste en la instalación de un nuevo radar multifuncional multicanal de pulso Doppler Mosquito 23 o el radar Safir 23 modernizado, que permite el uso de misiles aire-aire R-73 y R-27. Designación de objetivos para guiar misiles antibuques KH-31 y KH-35. El avión también está equipado con un computador digital y un GPS. En la versión con nuevo radar, el caza también es equipado con un sistema de navegación de vuelo inercial y una pantalla multifuncional. Puede ser equipado adicionalmente con montaje en el casco designador de objetivos.
Una nueva estación de alerta de radar, jammers activos y dispensadores de señuelos térmicos, sistema IFF y ATC, pads de reconocimiento y designación, nuevos misiles y bombas guiadas por TV o por láser. Un tercio de los 5.607 MiG-23 fabricados fue exportado, en sus diferentes versiones, a varios países: Afganistán, Argelia, Angola, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Egipto, Etiopía, Libia, Nigeria, Hungría, Irak, la India, Corea del Norte, Polonia, Rumanía, Siria, Sudán, Yemen, Yugoslavia y Vietnam. Cuando se desplegaron inicialmente los MiG-23, se los consideraba las élites de las fuerzas aéreas del bloque oriental. Sin embargo, no fue utilizado en grandes cantidades por las fuerzas aéreas no soviéticas del Pacto de Varsovia, ya que rápidamente las desventajas se hicieron evidentes y el MiG-23 no reemplazó al MiG-21 como se pretendía inicialmente. El avión tenía algunas deficiencias que limitaban su capacidad de servicio operacional y su costo operativo por hora era más alto que el de los MiG-21. Por lo tanto, los MiG-23 más que nada se utilizaron para reemplazar a los MiG-17 y los MiG-19 que aún estaban en servicio. El MiG-23 fue el avión agresor en el equivalente Top Gun de la Fuerza Aérea Soviética desde finales de los 70 hasta finales de los 80. Resultó ser un rival difícil para las primeras variantes de MiG-29 voladas por pilotos inexpertos. Los ejercicios muestran que cuando están bien volados, los MiG-23 MLD podrían lograr proporciones de muerte favorables contra el MiG-29, en el simulacro de combate mediante el uso de tácticas de golpe y fuga y no enfrentando a los MiG-29 en las peleas de perros. Los MiG-23 participaron de varias guerras. Las fuentes occidentales generalmente atribuyen un número muy limitado de victorias aire-aire confirmadas al MiG-23, mientras que reportan un mayor número de MiG-23 derribados principalmente por la Fuerza Aérea Israelí en 1982, mientras que las fuentes rusas generalmente disminuyen el número de pérdidas y aumenta el número de muertes infligidas. Los cazas MiG-23 de Siria tuvieron choques con la aviación de Israel entre 1982 y 1985. En total, durante la lucha sobre el Líbano entre abril de 1981 y junio de 1982, los MiG-23 de la Fuerza Aérea Siria reclamaron 2 derribos y sufrieron una pérdida de 4 aviones y un piloto. En total, la Fuerza Aérea Siria reconoció las pérdidas de un total de 85 aviones entre el 6 y 11 de junio de 1982. Junto con 27 pilotos muertos y 8 heridos, y a cambio de derribar 21 aeronaves y helicópteros israelíes. Fuentes israelíes, al contrario, niegan pérdidas en combate aéreos, mientras sus derribos reclamados en combate aire-aire varían entre 82 y 85. Los MiG-23 soviéticos se usaron sobre Afganistán tanto para ataques a tierra como para escoltar misiones cerca de las fronteras de Pakistán e Irán, ya que el MiG-21 carecía del alcance necesario para hacerlo. Se afirmó que algunos de ellos habían sido derribados. El MiG-23 también participó en la guerra entre Irán e Irak y se usó en los roles aire-aire y aire-tierra. Los pilotos iraquíes preferían el MiG-23 al Mirage F-1. Durante la primera fase de la guerra, Irak usó al MiG-23 más que nada como interceptor, enviando pequeñas formaciones de entre 2 y 4 aviones a atacar blancos dentro de Irán. Allí fueron interceptados por Tamcots y Phantoms iraníes con resultados catastróficos para los MiG-23. Esto se debió a que los pilotos iraníes, antes de la Revolución Islámica, fueron enviados a USA, donde evaluaron MiG-21 y MiG-23 usados por la USAF. También recibieron información de los israelíes de sus propias experiencias acerca de los MiG, y finalmente el equipamiento de los MiG-23 iraquíes era realmente pobre. Según el investigador Tom Cooper, los F-14 iraníes causaron pérdidas excepcionalmente pesadas a los MiG-23. La mayoría bombarderos modelo MiG-23BN, para gran decepción de la Fuerza Aérea iraquí, que creía que los MiG-23 soviéticos sería un rival para el Tamcat. Se afirma que al menos 58 MiG-23 fueron derribados por los F-14, y 20 MiG-23 por los F-4. Aunque según datos oficiales iraquíes solo se perdieron 29 MiG-23 durante toda la guerra. Según las fuentes iraníes, los combates demostraron que el MiG-23 en sus versiones BN y MS no podía competir con los Phantom y Tiger iraníes. Sin embargo, a partir de 1983, los soviéticos empezaron a entregar a los iraquíes versiones más modernas del MiG-23. Las versiones MF y ML fueron las más exitosas e igualaron a los cazas Phantom y Tiger que tenía Irán. Durante ese tiempo los pilotos de MiG-23 empezaron a reclamar más derribos y con el entrenamiento más exhaustivo que tenían, los resultados de los MiG-23 empezaron a mejorar, hasta el punto de lograr derribar a un F-14 Tamcat iraní.
Durante la invasión a Irak, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos informó haber derribado 8 MiG-23 iraquíes con F-15. 6 de ellos fueron confirmados. Hasta 12 MiG-23 volaron sobre la frontera. Aterrizaron en Irán para evitar la destrucción y varias otras unidades fueron destruidas o dañadas en el suelo o en sus refugios. También participaron con Cuba en la guerra de Angola. Los MiG-23 de la Fuerza Aérea Cubana asestaron golpes sorpresivos y contundentes. Silenciaron sus baterías antiaéreas y lograron la superioridad aérea sobre la aviación sudafricana. El MiG-23 y sus misiles R-24 y R-60 era más avanzado que los Mirage F-1 y los misiles aire-aire Kukri y Matra 550 que lo equipaban. El misil R-24 le daba capacidad de combate más allá del alcance visual, con la posibilidad de alcanzar objetivos a más de 50 kilómetros de distancia, algo inexistente en la Fuerza Aérea Sudafricana. Sudáfrica se vio obligada a comprar misiles a Israel para contrarrestar esta desventaja. Por su parte, fuentes sudafricanas niegan estas posibles victorias cubanas en combates aéreos, aunque tampoco se adjudican MiG-23 derribados. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.